sistemas hidropónicos, ¿sí? Si nosotros tenemos un material que tenga reacción con la solución nutrimental, vamos a alterar algunos de los nutrientes y con ello alterar la solución y tener efectos de deficiencia o de exceso dentro de la planta, ¿sí? Este tipo de sistemas, pues como lo comentamos ahorita, es para sistemas hidropónicos tipo película nutritiva. Normalmente la película nutritiva la vamos a manejar como NFT, que es Nutrition Film Technique, que es donde vamos a tener una pequeña capa de solución. Normalmente las películas nutritivas son de acuaponia, es decir, de pura solución nutrimental sin sustrato. Por eso es un tipo de NFT. Los slabs hoy en día se están utilizando en sistemas hidropónicos para tomate, para pimientos, para pepinos. En algunos casos podríamos encontrar berenjenas y chiles. Es menos probable, en México por lo menos, encontrar este tipo de sistemas. Y en algunos lugares se ha trabajado muy bien con fresas, y también podemos encontrarlo para melón, sandía, y puede ser muy utilizable para lechugas. Lógicamente, hemos dicho, cualquier sistema de producción que tú integres tiene un costo. El hecho de los slabs conlleva a tener cierta condición de los sistemas que va a encarecer el producto. Entonces, si bien optimizamos los espacios, el costo de estos materiales, más de infraestructura que se requiere para ubicarlos, pues tiene un impacto sobre el producto final. En nuestro país, lo hemos comentado muchísimas veces, la parte de poder adquisitivo va a limitar poder comprar este tipo de productos con el impacto de costo que esto tiene. Son sistemas que básicamente se tienen que trabajar bajo invernadero, tanto por su costo como por su propio manejo. ¿Qué ventajas tiene utilizar slabs? ¿Sí? En cuanto a almacenaje, ocupan muy poco espacio. Esa es una gran ventaja. Sin embargo, solamente se usan máximo para 2 ciclos, es decir, un año de trabajo. Permite un óptimo desarrollo radicular. El desarrollo, acuérdense que las raíces, si no tienen que buscar agua y nutrientes, no tienen que ir hacia abajo, se van en forma lateral. El mismo slab, como tiene la propia barrera del plástico, llega a la raíz y va a hacer que se desvíe. De hecho, estamos humedeciendo toda la parte del sustrato, entonces se acomoda perfectamente bien las raíces en lo que sería el material. Disminuye notablemente el uso de agroquímicos, esto lo dicen los expertos, y es una condición básicamente de que tenemos un sustrato limpio, no va a haber fusario, ¿sí? El fusario, acuérdense que es a suelo, este sustrato está totalmente esterilizado, entonces no es propiamente el slab como tal de que no, por usarlo, no haya que utilizar plaguicidas, es porque el propio material que utilicemos, y así sea en maceta, podemos esterilizarlo y llegar a estos puntos. Va a presentar un muy buen drenaje, eso es por el material mismo también que lo conforma. Su precio, dicen, es relativamente bajo. Bueno, si nosotros lo evaluamos en cuanto a otros sistemas hidropónicos que requieren de macetas, que requieren de mayor volumen de sustrato, etcétera, pues es un material que mucho más o de mucho menor costo. Y se dice que es un producto amigable con el medio ambiente, con el ambiente, ¿sí? Recuerden que todo sustrato que sea orgánico va a ser más amigable que un sustrato inorgánico, ¿sí? Entonces, normalmente este tipo de slacks se utilizan con fibra de coco, pero esto no quiere decir que no se puedan utilizar otro tipo de materiales, que ahorita los vemos más adelante, que no son tan amigables con el medio.
máximos de vida. Acuérdense que cuando hablamos de un ciclo hablamos de 6 meses, por lo tanto son materiales que se utilizan al año y hay que volverlos a cambiar. Van a requerir una infraestructura inicial, esto tiene un golpe en el costo. Requiere de personal especializado, necesitan hacerse soluciones nutrimentales, tener un buen manejo de la solución, un buen equilibrio entre la aplicación de solución y la humedad que guarda el slab, ¿sí? Y tiene, por lo tanto, también un alto costo inicial. Decíamos en cuanto a sustratos, y que dice, es muy amigable con el ambiente. Sí, si hablamos de que trabajemos con sustrato de fibra de coco, ¿sí? Es esta fibra que está aquí a mi derecha, esta fibra de comprimido de coco, también conocida como germinasa, acuérdense, ¿sí? Esta fibra es lavada, desinfectada, o más bien esterilizada, y tiene una proporción 70-30, es decir, fibra de coco en tiras y polvillo de coco. O sea, todo el slab es de fibra de coco, todo. Pero uno va en fibra y otro va en polvillo. Eso va a permitir retener humedad y a la vez un excelente drenaje. Pero también se utilizan sustratos sintéticos como es la lana de roca, ¿sí? Es un sustrato igual, inerte, no tiene ninguna reacción, por lo tanto es neutro, es muy poroso, es muy liviano, muy fácil de manejar, ¿sí? Y es muy higiénico. Cuando queremos utilizar estos materiales para una segunda vuelta, el sustrato de coco lo podemos desbaratar, someter a presión y volvemos a poder utilizar ese sustrato. Cuando hablamos de lana de roca, ahí se va a dificultar un poco, ¿sí? A veces se crean tinas con cloro, se meten los bloques, ¿sí? Se tienen que dejar escurrir, se tienen que dejar orear, y con ello ya puede ser reutilizado. Pero como están comprimidos, únicamente se puede volver a utilizar como slab, que es la diferencia del sustrato de coco. El sustrato de coco lo podemos revolver con otros materiales y tener un sustrato adicional, ¿sí? Y acuérdense que fibra de coco se utiliza mucho en macetería. Entonces mi consejo es que busquemos más fibra de coco, más amigable, y también poder reutilizar. Los slabs van a entrar en diferentes medidas, va a depender la casa que se los venda, ¿sí? El común es de 100, 15, 112, pero puede haber sistemas o presentaciones que alguna casa tenga de diferentes medidas. Por ejemplo, maneja un grosor mucho menor de 7.5 en diferencia de los 112, ¿sí? Perdón, no son 112, son 12, muchachos. Tengo unas 112, no, estaría muy... Pues aquí lo vemos, ¿sí? Un slab mucho más delgado, un slab mucho más grueso, ¿sí? Entonces, este es el más común. Vamos a encontrar por parte de los distribuidores estas características que nos las delinean muy bien. Nos hablan, por ejemplo, este distribuidor de bolsas de 5 kilogramos de polietileno, es bicolor, es decir, normalmente los slabs son blancos por fuera y por dentro son negros. Tienen su tratamiento anti-UV, que es muy importante para todo plástico de agricultura, ¿sí? Tiene un calibre 400. ¿Qué significa calibre 400? calibre 50. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué significa calibre 400? Decimos, tiene un calibre 400.
el plástico. Pues es la consistencia, el calibre. ¿Tú qué es el calibre del plástico? Pedro, El calibre y el espesor. El espesor, ¿no? Le llaman cédula, espesor, calibre. El grosor del plástico, ¿no, profe? De la bolsa. Exactamente, ahí dice Felipe, el grosor del plástico. ¿Pero qué significa 400? Sí, estoy de acuerdo que es el grosor del plástico. ¿400 qué? Micras. Imagínate 400 micras, ingeniero. De LSD, güey. Ahí era la otra, no acuerdo. Ni el plástico de invernaderos es de 400 micras. Yo puse el que Micromitras. No. María José. Es para el problema de galgas, profe. Exacto, ¿sí? 400 galgas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que una galga son 0.25 micras? 4 micras hacen una galga, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen calibre 400, calibre 600, calibre 800, estamos hablando de galgas, ¿sí? No se les olvide, ingenieros. ¿Qué vas a hacer en el último examen, ingeniero? Pedro. Dimensiones del slab, ya decíamos, los más comunes son de 100 por 15 por 12. El peso va a depender del tipo de material. Son tubos de 1 metro, realmente son relativamente ligeros. Si bien está comprimido, no está totalmente apisonado. Cuando ustedes compran, si alguno de ustedes ha comprado fibra de coco, vienen unas cosas que llamamos ladrillos. Le ponemos agua y se expande. Los bolis no pueden expandirse, muchachos, tienen que estar sueltos. Si bien se le dice un comprimido, no está totalmente apisonado, porque si se expande, va a reventar la bolsa, ¿sí? Entonces, tienen un peso aproximado de 2 kilogramos, un pH de 6, 6.9, que aquí hay que tener mucho cuidado porque nuestra solución debe de ser ligeramente ácida para hacer un buffer, una electronegatividad de 2 a 2.5 milimos, una retención hídrica de 3 a 4 veces su peso. Esta es una parte importante para determinar la cantidad de agua que estoy aplicando. Si yo inundo todo el slab, va a guardar toda esa agua y no puedo estar regando. Si yo no puedo estar regando, la planta no toma suficiente solución nutrimental y va a tener un detrimento en su crecimiento. Entonces debe de haber cierta humedad, pero la humedad que está entrando tiene que ser constante. Entonces yo lo que programo, a veces programan cada media hora, cada 15 minutos, un chispazo de solución. Por eso también tiene un costo más elevado el slab, porque hay que estar encendiendo constantemente la bomba para que esté aplicando la solución nutrimental y la planta, por transporte pasivo, esté tomando agua más nutrientes. Creo que me tiraron un poco con la espalda. El rendimiento nos habla que es de 18 litros, dependiendo de lo que es el volumen de lo que sería el slab. La humedad es menor al 20%, ese es el drenaje que tiene, ¿sí? Y cuidado, si bien decimos que es un material inerte, siempre si lo desbaratamos, si lo descomponemos, tiene cloruros, tiene sodio y tiene calcio y magnesio. Cuando nosotros reutilizamos este tipo de materiales, normalmente lo vamos a mezclar con tierra. Eso me permite que estos materiales que se llegan a presentar en su descomposición no nos alteren la solución nutrimental, ¿sí? Mientras no se descompone el material, estos cloruros, estos sodios, estos calcios están adheridos al material y no tienen reacción sobre sobre la solución nutrimental. Para la siembra se van a manejar estas charolas también de materiales inertes, lo que hemos platicado del POM agrícola, este material de poliuretano, donde vamos a colocar nuestra semilla, va a crecer y que tenemos que cuidarla desde que nace con solución nutrimental, ¿sí? No tiene
tiene aquí ningún elemento nutritivo, como es el caso del pitmos, aunque también podemos usar pitmos en charolas de pitmos y pasarlas a estos materiales. No se aconseja para que la planta se vaya acostumbrando a una condición sin solución y aprenda desde nacencia a estar absorbiendo los nutrientes a partir de las soluciones. Podemos utilizar, también tenemos este tipo de materiales que es lana de roca, que vimos que hay comprimidos de lana de roca, ¿sí? Pero podemos utilizar tanto este material como el poliuretano para sistemas de slab de fibra de coco, ¿sí? No se contraponen los materiales en su uso. También tenemos unos pequeños cubos de aproximadamente 10 por 10, 12 por 12, donde en lugar de llevar a cabo la siembra en almácigo, la podemos llevar directamente a estos cubos. La otra es que puedo llevar la siembra en almácigos de poliuretano o de fibra de coco e insertarlos en estos cubos, ¿sí? Yo les aconsejo que si van a usar el tipo de cubos, no manejen doble charola para que no tengan un gasto excesivo, ¿sí? Igual estos cubos pueden ser de fibra de coco o de lana de roca y se van a colocar sobre el slab, ¿sí? Aquí podemos ver el cubo colocado sobre el slab. Estos cubos no tienen abajo que les cubra. Si lo tienen, podemos hacer el recorte para que se inserte sobre el slab. El slab viene sin los orificios, eso se los hacemos nosotros, ¿sí? O bien se puede trasplantar directamente en el slab, ¿sí? Los cubos les ayudan muchísimo porque ya es parte del sistema y le da mayor retención a la planta. Es importantísimo en los slab, que ya habíamos dicho, son sistemas hidropónicos, por lo tanto el sistema de riego es indispensable, ¿sí? Aquí tenemos un sistema de fertilización donde podemos nosotros separar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nitratos, fosfatos, sulfatos y micros? Pues podemos tener esos 4 tinacos, o bien hay ya composiciones donde tienen ciertas separaciones para evitar que se precipiten los elementos nutrimentales, y los podemos manejar en solubilidad ciertos compuestos, ¿sí? Entonces, estos tinacos son muy efectivos por separado, se van a mezclar en otro depósito que está en esta parte de aquí, y de aquí entran a la inyección a los sistemas, ¿sí? La aplicación de las soluciones en los slab va a ser a través del riego por goteo por piqueta. Cada una de las plantas puede tener 1 o 2 piquetas, va a depender del tiempo de riego. Sin embargo, recuerden que lo que habíamos comentado es este tipo de sistemas, un mayor número de riegos en un menor número de tiempo. Si ustedes meten 2 piquetas, el tiempo se reduce, y hay veces que metemos menos de 1 minuto la aplicación de riego, ¿sí? Entonces puede ser 30 segundos. Si le metemos 2 piquetas serían 15 segundos. Entonces es más eficiente meter una sola piqueta para que esté cayendo el agua y se esté humedeciendo, ¿sí? A meter 2, que va a aumentar el flujo, pero también el mismo peso del agua va a permitir que haya una percolación más rápida. Y lo que nosotros queremos es que sea lenta. Recuerden que como todo sistema hortícola, lo que buscamos es que se mantenga humedad en el sustrato, pero que no exista encharcamientos, ¿sí? Entonces hay que saber manejar nuestro sustrato, tener las características para saber cuánta agua voy a estar metiendo, y esto tiene que ver mucho con la transpiración de la planta más que con la evaporación. El mismo slab, el mismo plástico que envuelve al slab, va a provocar que no exista evaporación, o esta se vea sumamente disminuida. Aquí podemos ver cómo va creciendo las raíces en el slab, cómo se mueven
en forma horizontal, ¿sí? Van buscando en vertical y el mismo plástico va a provocar que se vayan hacia los lados. Entonces, tienes una zona importante de solución nutrimental y de absorción de nutrientes. Eso tiene que evaluarse también para tener un buen drenaje, por lo tanto, debe de tener cierto nivel para que permitir la salida del agua. ¿Sí? Para ello se utilizan tinas o canaletas, ¿sí? Entonces lo podemos ver en este tipo de tinas. Aquí está el slab. La distancia que colocamos los cubos o la distancia que hay entre plantas va a depender de la especie. Si son de 1 metro, aquí me caben únicamente 2 plantas de tomate, pero me caben 4 plantas de fresa o 3 de lechugas. Entonces va a depender de qué cultivos tengamos para poder determinar la cantidad de cubos que vamos a colocar. Por dentro de la tina, en este caso, ¿sí? Vamos a tener una zona de piquetas, cada una lleva una piqueta y va a tener una salida, ¿sí? Un drenaje. Ese drenaje lo podemos llevar a un punto de salida y podemos medir la conductividad eléctrica. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando nosotros metemos el riego en el fertirriego, en los sistemas y más en los hidropónicos, medimos la conductividad eléctrica de entrada, conductividad eléctrica de ingreso y la conductividad eléctrica de salida. Los sistemas de slab no son muchos, digo, el sistema es hidropónico, lo que vamos a tener es cómo lo vamos o a juntar o a separar. Una parte importante de los slabs son estas tinas, estas mesas, ¿sí? Normalmente tienen 1,20 de altura, otra medida normalmente universal que me permite trabajar de pie con el sistema, ¿sí? Sin embargo, en plantas de tomate, a veces estos sistemas son mucho más bajos para permitir que la planta tenga un crecimiento libre y no tengamos plantas a partir de 1,20 más la altura que va a alcanzar la planta para el sistema, ¿sí? O lo podemos colocar en bancales prefabricados o hechos de mampostería o de algún otro material de aluminio, de acero inoxidable o de algún otro material. Acuérdense que buscando que no sean altamente sensibles a la oxidación, ¿sí? Tenemos sistemas, aquí lo podemos ver cómo corre todo el sistema a partir o muy cercano a lo que sería el slab, ¿sí? Los sistemas con el cubo, y podemos tener varios niveles mientras podamos manejar nosotros la luz. ¿Dudas? La separación, vean como aquí tenemos un slab con dos plantas, separación, ¿sí? 2 plantas, va a depender de qué tipo de manejo estemos haciendo. En este caso, los slabs están unidos, pegados, van continuos, entonces va a depender del tipo de planta, de la separación. Vean, aquí tenemos una ligera separación entre slab, entonces se manejan como si fueran macetas individualizadas, ¿sí? ¿Dudas? Profe, Sí. más o menos cuál es el precio de los cubitos pequeños. No sé, ingeniera. No sé. ¿Quién va a dar slabs? ¿Tú no, Felipe? Felipe Díaz. Felipe. Dice, sí. No tienes micrófono. ¿Y cómo vas a dar el tema la próxima semana, ingeniero?
¿Ya checaste el costo de los slabs y de los cubos, ingeniero? No. Entonces, esperemos que la próxima semana tenga el dato, Felipe. Ingeniero, el trabajo ya se debió de haber entregado, ¿eh? Ese dato ya lo deberías de haber tenido. ¿Dudas, muchachos? No, profesor, todo bien. No, profe. Gracias. Vamos a ver entonces otro material. Este es un tema más chiquito. ¿Quién va a dar, ¿quién va a dar geles? Muchachos. Ninguno. Ok. Existe un material que se llama el gel de policrilamida, ¿sí? Denme un minuto. Bien. El gel de policrilamida, existe, es un tipo de material que se conoce como PAM, ¿sí? Estas pueden ser hay de potasio y hay de calcio. Son a final de cuentas una molécula que me permite tener esta gelificación de atrapar el agua, de absorber el agua y crecer como molécula. Este tipo de materiales salieron al mercado hace por lo menos 30 años, ¿sí? Es un material que se encontró por casualidad, como muchos de los plásticos. Se quiso desarrollar como un potencial muy elevado en zonas de baja humedad, de baja precipitación, porque el gel se llena de agua y poco a poco la va dando a la planta, ¿sí? Se le llama o se le conoce también como lluvia sólida, como cosechador de agua, y hasta el momento no ha dado los resultados muy deseados en la agricultura. Y lo vamos a ver ahorita un poco de ello. Se le ha buscado otros mecanismos en esa intención en esa intención de venta, ¿sí? Y no ha dado, no ha servido como para lo que se dice. De hecho, hay un profesor ahí en la escuela que vi que compró un costal de este material y hasta me dijo, y profe, no es nada barato, es bastante caro, ¿sí? Y cuando lo vi le dije, eso no sirve. Tiene un manejo muy específico, especial, y me dijo, efectivamente no tiene la utilidad que te informan. ¿Qué es lo que hace esta partícula? Es un pequeño polvillo o gránulos más grandes, los vamos a meter a agua y va a crecer muchísimo, ¿sí? Y va a retener cierta cantidad de agua y puede retener nutrientes. Una característica que nosotros observamos en policrilamidas es que a mayor cantidad de solutos del agua, menor expansión de la partícula. Si le ponemos agua destilada, crece enorme. Si le ponemos agua corriente, crece menos. Si le ponemos agua con solución nutrimental, apenas tiene un pequeño crecimiento.
Entonces no tiene las bondades ni siquiera para una solución nutrimental hidropónica. La idea de esto es que estas partículas se coloquen sobre o entre las raíces, los pelos absorbentes estén en contacto con ella y estén poco a poco absorbiendo el agua. ¿Sí? Sus métodos de aplicación, pues básicamente se decía que había que aplicarla granular seca, después inundar. Lo que se ha visto es que si ustedes no aplican agua previo a la colocación del material, no se llena la partícula. Tiene que inundarse el material para que crezca realmente. ¿Sí? ¿Sí se entiende, muchachos? O sea, primero tenemos que meterlo en un contenedor de agua para que posteriormente lo podamos colocar. De hecho, en este perfil de este dosificador va al sistema de riego, a una canaleta, se coloca aquí los gránulos, crecen los gránulos porque absorben el agua y posteriormente viajan con el sistema de riego y se colocan sobre los puntos de planta. ¿Sí? Este es otro dosificador, este es un dosificador en seco, que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Se dice que al estar en contacto con el agua, las partículas empiezan a absorberla. La demostración que hemos tenido, porque lo hicimos en la facultad, es que esto sucede si y solo si está el suelo saturado. Tiene que haber un tiempo, ¿no? El hecho de que el agua toque el material no lo absorbe en automático. Tiene que estar el agua contenida para que exista esa absorción. Entonces, si no lo venden el material para una zona de poca precipitación, si el suelo está seco, lo que cae de lluvia se va a ir sobre el suelo y no sobre el material. Y el material colocado no vuelve a ganar esa dimensión de absorción de agua. Se dice que mejora la calidad de las plantas. Uno de los resultados que se vieron en Chihuahua en la aplicación con maíz, que además salió demasiado costoso, es que hubo un incremento entre el 15 y el 20% de los materiales establecidos en la zona. Los materiales en la zona son de menos de 700 kilogramos. ¿Sí? Estaban alcanzando alrededor de 900 kilogramos por hectárea de maíz a la utilización de este tipo de materiales, con un costo triple de lo que es un sistema convencional. Sí es cierto que tienen un almacenaje de agua, vean el tamaño de la partícula. Aquí estamos hablando alrededor de 5 milímetros y vean al ganar la cantidad de agua. Ya comentamos, agua destilada, la partícula va a crecer muy grande. Agua corriente va a ser menor. Agua con solución va a ser muy pequeña. ¿Sí? Sin embargo, viéndolo en un sentido natural, vean el crecimiento que tiene esta partícula. Puede haber desde polvillo, hay gránulos más grandes y dependiendo del gránulo podemos tener partículas arriba de 4 centímetros. Aquí estamos hablando de partículas ya de 1 pulgada. Sus usos para trasplante es muy bueno, ahí sí le doy todo su crédito. Es un material que va a tener humedad para irla dando a la planta recién trasplantada, sobre todo cuando hablamos de zonas donde hay poca agua. Sin embargo, si tengo poca agua y hago un trasplante como el que se ve en las fotografías, el suelo está seco. Este material no nada más le va a dar el agua a la planta a través de las raíces, la va a dar al material
materiales que estén alrededor. Si el suelo está seco, el suelo también está demandando humedad, entonces la humedad va a salir muy rápido. Entonces sí es bueno para el trasplante, porque el trasplante quitamos la sobrevivencia de la planta entre 2 y 4 días posterior al trasplante, y eso sí me lo ofrece el material, ¿sí? El punto es de que no sostiene el agua para mayor tiempo. Y aquí lo vemos, el material debe de colocarse en agua, ahí crece la partícula, vean el volumen de agua que tiene aquí, vean el volumen de agua porque la partícula ya creció, absorbió, pero creció, ¿sí? Y se coloca el material, pero ya los gránulos llenos de agua. Y entonces ya puedo colocar las plantas. Esto es lo que se busca, ¿sí? Tener un sustrato que me permita mantenerlo en maceta. Nosotros hicimos pruebas en maceta. La idea es colocar poca agua, vuelva a crecer la partícula, se empieza a desinflar, yo le llamo desinflar, empieza a otorgar el agua, se empieza a disminuir, el sustrato empieza a ser menor porque ocupa espacio, ¿sí? Y la idea es volver a hidratar en el momento que yo coloco agua. Y entonces el volumen de sustrato vuelve a regresar a la misma cantidad, ¿sí? Entonces nosotros colocamos tierra revuelta con el material, alcanza sus niveles, estos niveles se empiezan a absorber, se empieza a bajar, vuelvo a colocar agua y vuelve a subir el nivel. Eso es lo que buscamos. Esto no sucede. Aquí vemos plántulas en gel, esto sí sucede, es hidrogel. El hidrogel se puede colorear, puede tener cierto color, no tiene normalmente el que se recomienda para agricultura es blanco, transparente, no necesita color. Aquí lo vemos en una plantación de árboles, aquí vemos los cristales ya de absorbidos de agua, aquí revuelta el suelo. Las presentaciones, hay diferentes diámetros, ¿sí? Entonces, de acuerdo perdón, esto es cantidad de hidrogel sobre el tipo de tronco. Entonces podemos hablar de 30 gramos de hidrogel a 340 gramos de hidrogel, dependiendo de esa característica o de la altura del árbol, es la cantidad de hidrogel que vamos a colocar. Acuérdense, previamente hidratado. El problema es que ya sabemos qué pasa con los impuestos. Su mayor uso está en estas pequeñas bolsitas, estos materiales que tiene de diferentes colores. Aquí tenemos, a ver si de quitarte, apenas si sales. ¿Sí se observa? Aquí tenemos, este es hidrogel, muchachos, lo pueden encontrar en los mercados, ¿sí? Les permite tener plantas para algún florero con alguna planta que soporte o que requiera o sobreviva únicamente con agua. Es muy utilizado en lo que se le conoce como el palo de Brasil o bambú, y les da una imagen estética a su florero, a su planta, y es un buen adorno. Pero entonces, ¿cómo se va a dar le han ido cuenta buscando, ¿no? Es como su ilógico. condición de mercado, su condición de mercadotecnia a este tipo de materiales. Yo no lo recomiendo para la agricultura, se los tengo que mostrar porque existen en el mercado. Sin embargo, para la parte de estética, para la parte de imagen, está bien. Para la parte agrícola, no es un producto que valga la pena. Entonces ahí te la pelas y vas a tener que sacar tu tarjeta, ¿no? Y meter al metro. ¿Dudas? ¿Comentarios? Verga, está cabrón. Está cabrón. Aceptan comentarios, sean contrarios a lo que les estoy comentando. Las pruebas las hicimos en la escuela. De hecho, hay una tesis, la dirigió el maestro Arturo Aguirre. Como comentario al respecto, la persona que la hizo me buscó para hacer las pruebas. Yo me iba más a la parte de producción, yo soy más del área de producción. Empezaron a salir un montón de dudas en cuanto precisamente a lo
observar que el material no absorbía nutrientes, empezaron a nacer muchas dudas de tipo químico. Entonces nos fuimos, ahora sí que se decidió que fuera una tesis más tendiente a esa parte de cómo se comportaban los materiales en la condición química y de sustrato inicial, y la dirigió el maestro Arturo Aguirre, ¿sí? Ahí está en la biblioteca, por ahí les consigo luego el título de la tesis, ¿sí? Para que tengan ese dato de información. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, profe. Yo sí, profe. Adelante, pero. Bueno, que a lo mejor no escuché bien o no lo entendí bien. Al inicio, ve que dijo que la cantidad de sustrato que no se absorbe, no crece y no se absorbe bien a comparación del agua destilada, que no tiene nada, crece mucho. ¿Me podría volver a explicar eso y por qué es así? Te voy a deber la mitad de la duda, ¿sí? Lo que yo te estoy hablando es que estoy buscando, precisamente esas fueron las dudas Pues es que que ya empezaron a yo creo que nacer, va a ir desapareciendo, ¿no? Porque ya también están muy fuertes en ese pedo de los bitcoins, ¿no? O sea, Nueva York. empezaron a nacer Va a ser poco a poco como el modelo de China, yo creo, ¿no? en la prueba de los materiales, ¿sí? En la prueba de los materiales ahí donde no tuvimos una respuesta adecuada. Entonces la gran ramera aparecerá. Lo que me comentaron. Sí, tal cual, pero pues ¿cuál es la...? Estoy buscando la tesis, tesis, la gran ramera, no, pero por eso desde la moneda significa no estoy dudando. sí va a pasar. El Bitcoin, ¿no? Yo creo que lo que me comentaron es... O un unidólar. Voy a marcar aquí. Ameuro, ¿no? La molécula... ¿No sirve? Pero yo creo que va a ser el Bitcoin. No, yo no estoy diciendo que no sirva. Tú dijiste la otra vez porque... No sé por qué hablamos de esas cosas. Dijiste, tiene un calcio o un potasio. ¿Sí? Esta es la policrilamida, al final de cuentas es un polímero. ¿Sí? Porque suben y bajan. Sube y baja. Para que tú le pongas una solución nutrimental. Ahí es donde saca, creo que para toda la renta tiene que desalojar este punto y el brandy por este. ¿Sí me entiendes? No, pero pues, ¿qué hacen? ¿Venden o compran? O sea, tiene que haber un intercambio. No puede llegar una molécula a insertarse. A veces, ¿no? ¿Sí? Si bien tiene como material una absorción, esta absorción no se da como una esponja, se da por una condición de cargas. Entonces entra el agua y el agua misma va jalando agua, y es esa condición que es muy fácil generar en los grupos hidroxilos, ¿sí? La unión con este tipo de materiales. Cuando hablamos de otra molécula, tiene que haber un intercambio, tiene que haber uno por otro. Y ese es ahí donde la molécula, al entregar ciertos materiales, no logra llenar o ocupar esos espacios tan fácil como los del agua. El agua es una molécula que se rompe muy fácil, entra y demás. En el otro no, tiene que haber un intercambio, y ese cambio de energía es el que va a limitar a que se pueda tener ese crecimiento de la molécula. ¿Sí? Ahora sí que necesitaría yo una explicación más química, que sería muy bueno. Aquí digamos, entra una o entra el otro, ¿no? Así es.
es el punto. Ok. Aquí está. Se llama copiar. Si lo están viendo, evaluación del comportamiento físico y químico de la polietilamida catiónica grano medio y sus efectos en suelos agrícolas. Y bueno, no sé si también lo mencionó, este tipo de moléculas solamente se aplica en, bueno, en la agricultura o hay otro uso. Bueno, aparte del estético, bueno, Nada más el giro que le quisieron dar era sobre uso agrícola. Ese es el uso que le han querido dar. Desconozco, digo, después se puede hacer esa industria de la estética de macetas. Desconozco si el material se está utilizando para otra cosa. Lo desconozco. Es que, bueno, no sé si sea la misma, pero hay unos botes que son como de microesferas así pequeñas y ayudan para atrapar la humedad y se ponen en los botes simples. No sé si es la misma, el mismo producto, bueno, la misma molécula. Estas son microesferas, ingeniero. ¿Ya las viste? Creo que no. ¿Las estás viendo en pantalla? Sí, ya. Ve el tamañito que tienen. Mira mi dedo y ve el tamañito. Sí. Si ponemos esto en agua, esto va a crecer. ¿Sí? De hecho, ¿cómo se llama? Y estas no son las mismas que luego vienen en la ropa o en los zapatos. Caray. Que pues creo que sirven para eso, para que no guarden humedad. Que vienen en una bolsa. No, ingeniero. Son diferentes. Lo que tú manejas son unos que parecen como perlita, glorita. Son absorbedores de humedad, ¿sí? Son de sílica. Eso es muy diferente. Eso es material seco. Ahora sí que todo el mundo usamos gel para el cabello. Un gel para el cabello, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Es como cualquier gel, nada más que en gránulos. ¿Ya? O sea, es diferente. ¿La sílica no es plástico? No, la sílica no es, yo que sepa, no es plástico. ¿Sí? Ok. No equivocarme, ingeniero. Sí, y es que hay otras que son también así como ese tipo, pero no son transparentes, son blancas. Las pones en un topper, en un lugar donde hace mucha humedad y se deshacen y se hacen agua, por lo mismo que absorben la humedad o el agua. Y sí, en el molde ya se queda el agua ahí estancada. Dice, en gel sílica es un absorbente de humedad. Absorbe el 40% de su peso en vapor de agua con 100% de humedad. Está hecho sintéticamente a partir de silicato de sodio, ingeniero. Ya. La sílica es silicato de sodio. Y la policrilamida son copolímeros de acrilamida. Acrilamida. Sí. Ok.
interesante, pero se basa más a la parte química. Pueden checar, ya anotaron la tesis que les puse ahorita. Sí, profe. Okay. Ya, profe. Ahí está el nombre de la compañera que lo hizo. Perdón que tenga todas las faltas de ortografía, les faltan acentos, evaluación, físico, químico, catiónicas, Sánchez, Gómez, todos llevan acento, pero lo bajé así copy-paste del catálogo de la FES Cuautitlán Campo 4. Ahí está el línea. ¿Sí? Entonces, a quien le interese, ahí está el material. Les digo, está más en la base química. Yo les digo lo que nosotros vimos en la parte agronómica. El material lo absorbe, la humedad del suelo requiere el suelo humedad, se va hacia el suelo, sí nos sirve para la planta mientras mantiene agua, le echamos agua y el agua se percola como cualquier material, no se absorbe por parte del material. ¿Sí? Eso nos queda muy claro. Entonces, habría que saturar el suelo para que otra vez la partícula se vuelva a llenar. Digo, si tú tienes la capacidad del suelo de saturarlo, es porque hay agua en la región. No se requiere la policrilamida. ¿Sí? Se contrapone la investigación de lo que se dice a lo que es la realidad, y eso es lo que ha llevado, les digo, yo por lo menos la policrilamida la conozco hace 30 años, por lo menos. Desde mi vida profesional, desde que inicié mi vida profesional, conocí la policrilamida. Y nunca funcionó. Nunca funcionó. El doctorado si lo he hecho, pues adelante, se llama mercadotecnia. ¿Dudas? No, profe. Gracias. Vamos a dar 10 minutos, por favor. Son 9:07. Nos vemos 9:17. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Al contrario, ustedes.